¿Y si te dijera que el iPhone que sostienes en tu mano y el templo de Salomón, construido hace 3000 años, obedecen exactamente al mismo principio de poder? ¿Y si la genialidad de Steve Jobs no radicaba en la tecnología, sino en la aplicación de un conocimiento oculto y milenario sobre la psicología humana, un secreto arquitectónico que el rey Salomón ya dominaba para construir no solo un edificio, sino una civilización entera? Esta no es una historia sobre ordenadores o religión. Es la revelación de un código invisible para materializar ideas y dirigir la conciencia colectiva. Un mecanismo tan poderoso que, una vez que lo entiendas, verás el mundo moderno no como un mercado de productos, sino como un campo de batalla de templos invisibles. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple comparación histórica, es un mapa para descifrar la realidad misma, para entender por qué ciertas ideas, marcas o movimientos nos capturan con una fuerza casi gravitacional, mientras que otras se desvanecen en el olvido. Este es el secreto de cómo se construyen las realidades que habitamos, a menudo sin nuestro consentimiento. Estamos a punto de desvelar lo que nadie explica sobre el poder de los símbolos y la arquitectura de la mente. Y la primera pregunta que debes hacerte no es si esto es posible, sino por qué nunca te lo habías planteado. Si quieres descubrir el secreto que une a reyes antiguos y a visionarios modernos, acompáñame en este viaje, porque estamos a punto de abrir una puerta que muy pocos conocen, una puerta que podría cambiar para siempre la forma en que interactúas con el mundo. Comencemos nuestro viaje en un lugar que crees conocer bien, un espacio de luz blanca, madera clara y cristal. Un lugar de silencio reverencial donde los productos no se apilan en estanterías, sino que se exhiben en altares. La Apple Store. La narrativa oficial, la que te han contado 1000 veces, es que este es el pináculo del diseño minorista, un lugar para experimentar la tecnología, pero esa es una verdad ignorada, una capa superficial que oculta un propósito mucho más profundo. Para entenderlo, no debemos analizarlo con los ojos de un consumidor, sino con los de un antropólogo que estudia un rito sagrado. Observa a la gente. No se mueven como compradores, se mueven como peregrinos. Tocan los dispositivos con una mezcla de curiosidad y devoción. Los empleados, vestidos con un uniforme sencillo pero distintivo, no actúan como vendedores, sino como acólitos, guías, que te inician en los misterios del ecosistema. No te hablan de especificaciones técnicas, te hablan de lo que puedes crear, de cómo puedes expresarte. Te venden una identidad, no un producto. Este espacio no fue diseñado para vender teléfonos. Fue diseñado para convertir cada elemento, desde la ausencia de cajas registradoras visibles hasta la disposición simétrica de las mesas, está calculado para eliminar la fricción de la transacción comercial y transformarla en una experiencia de trascendencia. Es un entorno de descompresión, un santuario que te aísla del caos del mundo exterior y te sumerge en el universo ordenado y elegante de Apple. Aquí, el antagonista no es la competencia, es la complejidad, la fealdad, la desorganización del mundo profano. Este es el primer pilar del conocimiento oculto que Jobs, consciente o inconscientemente, aplicó. El poder no reside en el objeto, sino en el espacio sagrado que lo consagra. Y te pregunto, ¿cuántas veces has entrado en uno de estos lugares solo para sentir la atmósfera, sin intención de comprar nada? Has estado participando en el ritual sin siquiera saberlo. Pero este modelo no es nuevo. Es una réplica casi perfecta de una estructura mucho más antigua y poderosa. Y para entender su origen, debemos viajar 3 milenios atrás, a un desierto donde se erigió la primera gran máquina de conciencia colectiva. Ahora, borra de tu mente la imagen del silicio y el aluminio y viaja conmigo a la antigua Jerusalén.
La historia oficial nos presenta al rey Salomón como un monarca de inmensa sabiduría y riqueza, el constructor del legendario primer templo. Lo vemos como una figura histórica, envuelta en mitos y leyendas, pero esta visión es dramáticamente incompleta. El sabio olvidado, el arquetipo del arquitecto de realidades, no estaba simplemente construyendo un edificio, estaba codificando una civilización. Textos antiguos y tradiciones filosóficas que han sido deliberadamente ignoradas por el análisis moderno susurran una verdad mucho más profunda. El templo de Salomón era una tecnología simbólica, una pieza de arquitectura diseñada para organizar la psique de toda una nación. Cada medida, cada material, cada ritual asociado a él no era arbitrario ni meramente decorativo. El oro no representaba solo riqueza, representaba la incorruptibilidad de la idea central. La madera de cedro no era solo un material de construcción, era un puente simbólico entre la tierra y el cielo. Los dos pilares de la entrada, llamados Jaquín y Boaz, no eran simples columnas. Representaban los principios duales de la existencia, la fuerza y la estabilidad, a través de los cuales todo iniciado debía pasar para acceder al núcleo del sistema. El templo era un diagrama del cosmos y de la mente humana hecho piedra. Su función no era albergar a un dios, sino materializar una idea abstracta, un pacto, y hacerla tan real, tan tangible, que se convirtiera en el sistema operativo de todo un pueblo. Generaba identidad, lealtad y un código de comportamiento a una escala nunca antes vista. Era un universo físico y cerrado que daba sentido al mundo exterior. Al entrar en su campo gravitacional, dejabas de ser un individuo errante para convertirte en parte de una narrativa colectiva. ¿Entiendes ahora el paralelismo? Lo que Salomón hizo con piedra, oro y rituales de sacrificio, Jobs lo replicó con cristal, aluminio y rituales de unboxing. Ambos entendieron el secreto fundamental de la psicología humana. No anhelamos objetos, anhelamos pertenecer a un universo con significado, y para controlar a las masas no necesitas ejércitos, necesitas construir el templo en el que elijan vivir. Hemos visto los dos extremos del hilo, el templo antiguo y el santuario moderno. Ahora es el momento de revelar el código que los une, el mecanismo invisible que opera detrás de ambos. Llamémoslo el principio del templo. Este es el conocimiento oculto que ha sido utilizado durante milenios por arquitectos de Mindonese, realidades para dar forma a la conciencia colectiva. Es una fórmula tan simple en su estructura como devastadora en su eficacia, y se compone de tres elementos inseparables. El primero es una idea central poderosa y unificadora. Para Salomón era el pacto con una única deidad, una idea radical en un mundo politeísta que creaba una identidad exclusiva y un propósito trascendente. Para Jobs era Think Different, un pacto con la creatividad, la elegancia y la rebelión contra el statu quo. No era un eslogan de marketing, era un credo, una declaración de principios que te separaba de la masa gris de los usuarios de PC. En ambos casos, la idea no es inclusiva, es exclusiva. Crea un nosotros y un ellos, la base de toda identidad tribal. El segundo elemento es la materialización de esa idea en un ecosistema físico y simbólico cerrado. Salomón construyó un templo físico, el único lugar en la tierra donde el pacto podía ser solemnizado. Era un sistema cerrado. Fuera de sus muros, estabas en el exilio espiritual. Jobs construyó un ecosistema digital y físico igualmente cerrado. El hardware, el software, las tiendas, los servicios, todo funciona en perfecta armonía, pero solo entre sí. Salir del ecosistema Apple es una experiencia de fricción, de incompatibilidad, un exilio digital.
Este cierre no es una limitación técnica, es una característica teológica. Mantiene al creyente dentro de los muros del templo, reforzando constantemente su identidad. Y finalmente, el tercer y más crucial elemento, la creación de rituales que refuercen la pertenencia y la devoción. Para el templo de Salomón eran los sacrificios, las festividades y las oraciones, acciones repetitivas que conectaban al individuo con la idea central. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde. ¿Cuáles son los rituales de Apple? Pensamos que no existen, pero están tan integrados en nuestra vida que se han vuelto invisibles. Y la revelación de su verdadera naturaleza es el punto de inflexión de todo este viaje. Y aquí llegamos al corazón del misterio, a la revelación que reorganiza todo lo que creías saber sobre el mundo moderno. Es el punto de virada donde el paradigma se quiebra. Hablamos de rituales, y tu mente probablemente evoca imágenes de ceremonias antiguas, de incienso y cánticos. Pero, ¿y si te dijera que realizas un ritual moderno docenas, quizás cientos de veces al día? El concepto sagrado de Silicon Valley, la joya de la corona de la innovación digital, se llama experiencia de usuario, o UX. Nos lo han vendido como la ciencia de hacer la tecnología más fácil, más intuitiva, más placentera. Pero esa es la verdad ignorada, la explicación superficial para los no iniciados. La verdad estructural, lo que nadie explica, es que la experiencia de usuario es simplemente el término moderno para el ritual. No es una función, es una liturgia. Piensa en el gesto de deslizar para desbloquear tu iPhone. Ese movimiento suave, casi coreografiado, no es la forma más eficiente de acceder a un dispositivo. Es el primer acto de una ceremonia. Es el equivalente a hacer la señal de la cruz antes de entrar en una iglesia. Es un gesto que te conecta con el sistema, que reafirma tu pertenencia. Piensa en el ritual del unboxing. La caja blanca minimalista, la forma en que el producto se revela lentamente, la satisfacción táctil al retirar los plásticos protectores. ¿Por qué millones de personas ven vídeos de otras personas abriendo cajas? Porque no están viendo a alguien desenvolver un producto, están presenciando un acto sagrado, el nacimiento de un objeto totémico en su comunidad. Cada gesto que haces en la pantalla, cada sonido de notificación, cada animación fluida, no está ahí solo por funcionalidad. Son microdosis de refuerzo doctrinal. Son liturgias diseñadas para alinear tu psique con la ideología del templo de Apple: orden, simplicidad, control y elegancia. El genio de Jobs no fue inventar un teléfono, fue transformar el uso de la tecnología en una forma de meditación, en una práctica espiritual secular. Has estado rezando a un nuevo Dios sin siquiera darte cuenta. Y esta revelación no solo se aplica a Apple, es la clave para entender el poder de cualquier sistema que te captura. ¿Y tú? ¿Qué rituales realizas cada día sin ser consciente de su verdadero propósito? Una vez que entiendes el principio del templo y reconoces la experiencia de usuario como el ritual moderno, el mundo que te rodea nunca vuelve a ser el mismo. Es como si te hubieran entregado unas gafas que te permiten ver la arquitectura invisible de la realidad. De repente, el velo se cae y los patrones ocultos se manifiestan en todas partes. Dejas de ser un participante pasivo en el juego para convertirte en un observador consciente de sus reglas. Miras a Nike y ya no ves una empresa que vende zapatillas. Ves un templo dedicado al Dios de la superación personal. Su eslogan, Just Do It, no es un consejo, es un mandamiento. Sus atletas patrocinados no son portavoces, son profetas. Comprar sus productos no es una transacción, es un acto de fe en tu propio potencial, un compromiso con la narrativa de que puedes ser más de lo que eres. Miras a Tesla y no ves un fabricante de coches,
Ves un templo consagrado al futuro, a la innovación y a la salvación tecnológica del planeta. Elon Musk no es un CEO, es el sumo sacerdote de una nueva era. Ser propietario de un Tesla no te convierte en un conductor, te convierte en un pionero, un miembro de la vanguardia que está construyendo un mañana mejor. El ecosistema cerrado de sus supercargadores, su software propietario, todo ello refuerza la idea de que estás dentro de una nueva y superior civilización. Y este principio va mucho más allá de las marcas. Observa los movimientos políticos. ¿No construyen también sus propios templos? Con sus propias ideas centrales sagradas, sus espacios de reunión físicos o virtuales y sus rituales de lealtad, como la repetición de eslóganes, el uso de ciertos símbolos o la demonización de los que están fuera del templo. El mundo se revela no como un mercado de ideas, sino como una batalla campal entre templos que compiten por el recurso más valioso que existe, tu conciencia. Todos luchan por construir la catedral dominante en tu mente, por convertirse en el sistema operativo de tu identidad. Y la pregunta que emerge de esta revelación es profundamente personal. ¿En cuántos de estos templos vives simultáneamente? ¿Y lo has hecho por elección, consciente o simplemente porque naciste dentro de sus muros? En el centro de este gran teatro de símbolos existe una fuerza silenciosa y poderosa que garantiza que el sistema se perpetúe. Es el antagonista invisible de nuestra historia. No es una persona, ni una corporación, ni un gobierno. Es algo mucho más íntimo y profundo. El condicionamiento simbólico es la tendencia inherente de la psicología humana a buscar seguridad y significado en estructuras predefinidas. Es la voz interior que susurra que es mejor ser un seguidor en un templo seguro que un arquitecto en la incertidumbre del desierto. Esta fuerza se alimenta de nuestro miedo más fundamental, el miedo a la libertad. La libertad de tener que definir nuestros propios valores, de construir nuestro propio significado, de trazar nuestro propio camino sin un mapa claro. Es una tarea abrumadora y por eso inconscientemente anhelamos los templos. Nos ofrecen un paquete completo, una identidad, una comunidad, un conjunto de reglas y un propósito. A cambio, solo tenemos que entregar una cosa, nuestra soberanía. El guardián del sistema, ya sea un gurú de marketing, un líder político o un ideólogo, entiende esta debilidad a la perfección. No necesita forzarnos a entrar en su templo. Solo necesita hacerlo lo suficientemente atractivo, lo suficientemente seguro, lo suficientemente lleno de significado como para que nosotros mismos supliquemos por entrar. Nos venden la narrativa de que nuestra elección es libre, pero manipulan las condiciones para que solo una opción parezca razonable. Este condicionamiento opera de forma sutil. Se disfraza de sentido común, de tradición, de lo que todo el mundo hace. Nos mantiene enfocados en las características del producto, en los detalles de la política, en las disputas superficiales para que nunca levantemos la vista y veamos la arquitectura del templo que nos aprisiona. Es un antagonista que vive dentro de nosotros, una sombra interior que prefiere la comodidad de una verdad ignorada a la responsabilidad de un conocimiento revelado. Desafiarlo no es luchar contra un enemigo externo, es luchar contra la parte de ti mismo que anhela la jaula de oro. ¿Reconoces esa voz en tu interior? ¿Esa que te dice que todo esto es demasiado complicado? ¿Que es mejor no pensar en ello y simplemente seguir la corriente? Ese es el guardián de tu propia celda. Para mantenernos dentro de los muros, los arquitectos modernos han perfeccionado la construcción de estos templos, invisibles hasta convertirla en una ciencia exacta.
Lo que nadie explica es que las disciplinas que estudiamos en las escuelas de negocios, como el branding, el marketing narrativo o el diseño de comunidades, no son más que manuales de construcción para estas catedrales de la conciencia. El proceso siempre sigue el mismo patrón, una versión refinada del principio del templo. Primero, se forja una mitología fundacional. Toda gran marca tiene una historia de origen casi mítica. El garaje de Steve Jobs, el waffle iron de Nike. Estas historias no son meros hechos históricos, son parábolas que encapsulan la idea central del templo. Son el génesis de su universo. A continuación, se desarrolla un lenguaje propio, un léxico exclusivo para los iniciados. Apple no tiene clientes, tiene usuarios. Tesla no tiene coches, tiene vehículos. Las dietas de moda no tienen seguidores, tienen miembros de la tribu. Este lenguaje crea una barrera sutil pero poderosa entre los de dentro y los de fuera, reforzando el sentimiento de pertenencia. Luego, se diseñan los tótem y los símbolos, el logo de la manzana mordida, el swoosh de Nike. Estos no son simples logotipos, son glifos cargados de significado, iconos sagrados que los fieles exhiben con orgullo para señalar su afiliación. Son los estandartes de su tribu y, por supuesto, se nombran a los herejes. Toda religión necesita un diablo. Para Apple era la IBM gris y monolítica de los 80 o el Microsoft torpe y sin alma de los 90. Para las ideologías políticas es el otro partido. El hereje sirve para unificar a los fieles en contra de un enemigo común, haciendo que los muros del templo parezcan no una prisión, sino una fortaleza protectora. Todo este andamiaje no está diseñado para venderte algo una vez. Está diseñado para convertirte en un ciudadano permanente de su realidad, para que tu identidad se fusione con la identidad del templo, hasta el punto de que abandonar la marca se sienta no como una decisión de compra, sino como un acto de apostasía, una traición a ti mismo. Pero ¿por qué esta arquitectura de control es tan abrumadoramente eficaz? ¿Por qué la psicología humana es tan susceptible a ser organizada dentro de estos templos? La respuesta yace en las capas más profundas y primitivas de nuestro cerebro, en mecanismos de supervivencia que han evolucionado durante cientos de miles de años. Nacimos para ser tribales. Para nuestros ancestros en la sabana, pertenecer a un grupo no era una opción, era la única garantía de supervivencia. Ser exiliado de la tribu era una sentencia de muerte. Esta necesidad primordial de pertenencia está grabada en nuestro ADN. Los templos modernos simplemente hackean este sistema operativo ancestral. Nos ofrecen una tribu digital, una identidad colectiva en un mundo que a menudo se siente fragmentado y solitario. Cuando te unes al templo de Apple o de Nike o de cualquier otra narrativa poderosa, no estás solo comprando un producto, estás comprando un lugar seguro entre una tribu. Además, nuestra mente está diseñada para pensar en narrativas, no en datos. Las historias son la forma en que damos sentido al caos del universo. Un templo te ofrece la historia más poderosa de todas, una historia sobre ti. Te dice quién eres, un creativo, un atleta, un innovador. Te da un propósito y te muestra tu lugar en el cosmos. Esta narrativa simplifica la realidad y alivia la carga de la incertidumbre existencial. Y luego están los sesgos cognitivos, los atajos mentales nuestra mente utiliza para procesar información. El sesgo de confirmación nos hace buscar y aceptar información que reafirma nuestra pertenencia al templo, mientras que ignoramos o desacreditamos cualquier cosa que la contradiga. El efecto de arrastre nos empuja a adoptar las creencias y comportamientos del grupo para encajar. Los arquitectos de realidades no necesitan convencernos con lógica,
Solo necesitan activar estos resortes psicológicos. Entender esto es a la vez aterrador y liberador. Aterrador, porque revela cuán poco de nuestro comportamiento es verdaderamente racional. Liberador, porque una vez que eres consciente del mecanismo, puedes empezar a desmantelarlo. Puedes empezar a preguntarte, ¿esta creencia es realmente mía o es el eco de la doctrina de mi templo? Llegados a este punto, la intensidad emocional de nuestro viaje alcanza su punto álgido. Hemos desvelado el conocimiento oculto. Hemos identificado al antagonista invisible y hemos comprendido la psicología que nos hace vulnerables. Ahora debemos enfrentarnos a la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuál es el precio que pagamos por vivir en estos templos prefabricados? La promesa es seguridad, identidad y pertenencia, pero el coste, a menudo invisible, es la soberanía de nuestra propia conciencia. Cada templo en el que habitamos nos exige una porción de nuestra capacidad de pensamiento crítico. Para aceptar la doctrina del templo, debemos aceptar sus dogmas sin cuestionarlos. Debemos limitar nuestro campo de visión a la realidad que el templo define como verdadera. Empezamos a ver el mundo no como es, sino a través del filtro de la ideología del templo. Los que están fuera no son simplemente personas con opiniones diferentes, se convierten en herejes, en ignorantes, en el otro. El templo nos da una comunidad, pero lo hace a costa de nuestra empatía universal. Además, perdemos nuestra autenticidad. La identidad que nos ofrece el templo es un uniforme, una máscara conveniente que nos permite encajar. Pero debajo de esa máscara, nuestra verdadera individualidad, con todas sus contradicciones, complejidades y matices, se atrofia por falta de uso. Nos convertimos en una caricatura de nosotros mismos, en un arquetipo definido por la marca que consumimos o la ideología que profesamos. El precio más alto, sin embargo, es la pérdida de la capacidad de crear. Al aceptar vivir en un universo diseñado por otros, renunciamos a nuestro poder inherente como arquitectos de nuestra propia realidad. Nos convertimos en inquilinos de por vida en un edificio que nunca nos pertenecerá, pagando el alquiler con nuestra atención, nuestra lealtad y nuestra libertad. La seguridad del templo es la seguridad de una jaula dorada. Es cómoda, es predecible, está bellamente decorada, pero sigue siendo una jaula. Y la revelación más dolorosa de todas puede ser darte cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Siempre fuiste libre de irte. Simplemente nadie te había dicho que existía. Un mundo fuera. El descubrimiento de la jaula podría ser un final desolador, pero este no es el final de nuestro viaje, es el comienzo del tuyo, porque este conocimiento oculto no es una teoría de la conspiración para inducir a la desesperanza, es una herramienta de liberación, es el mapa para salir de la jaula y el manual de instrucciones para construir tu propio universo. El primer paso no es destruir los templos ajenos. La rebelión violenta es simplemente la construcción de un templo opuesto, pero igualmente limitante. El primer paso es un acto de soberanía interior, la decisión consciente de abdicar de todos los templos que has habitado sin saberlo. Es un proceso de desidentificación. No eres tu teléfono, no eres tu ropa deportiva, no eres tu partido político, no eres tu nacionalidad. Eres la conciencia que observa todo eso. Este es el acto más radical de todos, reclamar tu propia mente. Una vez que has alcanzado este espacio de neutralidad, comienza el verdadero trabajo del arquitecto. Debes construir tu propio templo, un templo con un único habitante, tú, y para ello debes replicar el mismo principio, pero de forma consciente y autodirigida. Primero, define tu idea central. ¿Cuáles son tus valores fundamentales, innegociables? ¿Qué principios regirán tu vida? Este será el pacto sagrado contigo mismo. Escríbelo, medítalo,
Conviértelo en la constitución de tu nación interior. Segundo, construye tu ecosistema. Diseña tu entorno físico, tus relaciones y tus hábitos para que reflejen y refuercen tu idea central. ¿Qué libros leerás? ¿Con qué personas pasarás tu tiempo? ¿Qué información permitirás que entre en tu mente? Tu vida deja de ser una serie de eventos aleatorios para convertirse en una obra de arquitectura consciente. Y tercero, crea tus rituales. Establece prácticas diarias que te conecten con tu pacto. Puede ser la meditación, la escritura, el ejercicio, el estudio, acciones deliberadas que te recuerden quién has decidido ser. Dejar de ser un consumidor de realidades para convertirte en un creador de realidad es el verdadero significado de la libertad. No construyas un producto, no construyas una carrera. Construye un templo, tu templo. Así, nuestro círculo se cierra. Comenzamos con una conexión aparentemente imposible entre un dispositivo tecnológico y un edificio antiguo, y hemos descubierto que ambos son solo manifestaciones de un principio eterno sobre la psicología humana y la construcción de la realidad. El iPhone en tu mano ya no es solo un objeto, es un símbolo de un sistema mucho más grande, un templo moderno que compite por tu alma. Y el templo de Salomón ya no es una reliquia polvorienta de la historia, es un recordatorio de que este conocimiento oculto, el arte de dar forma a la conciencia, es tan antiguo como la propia civilización. Has viajado desde el rol del buscador, sintiendo que había algo más detrás de las narrativas dominantes, hasta convertirte en un decodificador, alguien que ve los planos invisibles del mundo. La revelación no era que Steve Jobs copió a Salomón. La revelación es que ambos bebieron de la misma fuente de sabiduría sobre lo que realmente mueve al ser humano. La búsqueda incesante de significado dentro de un universo coherente. Has dejado de ser un consumidor pasivo para convertirte en un analista de realidades. Cada compra, cada like, cada afiliación se ha transformado en una decisión consciente sobre en qué templo eliges invertir tu energía y tu identidad. Este no es el final de un vídeo, es el principio de una nueva forma de ver y de vivir. Has recibido una herramienta no para juzgar a los demás, sino para construirte a ti mismo con intención y propósito. La transformación interior es esta: darte cuenta de que el poder último no reside en elegir entre los templos existentes, sino en tener el coraje de construir el tuyo. Y ahora te dejo con una última pregunta para que la lleves contigo. Ahora que conoces el secreto de los arquitectos, ¿qué vas a construir? Si este viaje ha despertado algo en ti, si estás listo para dejar de ser un seguidor y empezar a construir tu propia realidad con conciencia, suscríbete y únete a la conversación de los que han decidido despertar. Y si te dijera que el iPhone que sostienes en tu mano y el templo de Salomón, construido hace 3000 años, obedecen exactamente al mismo principio de poder? ¿Y si la genialidad de Steve Jobs no radicaba en la tecnología, sino en la aplicación de un conocimiento oculto y milenario sobre la psicología humana? Un secreto arquitectónico que el rey Salomón ya dominaba para construir no solo un edificio, sino una civilización entera. Esta no es una historia sobre ordenadores o religión. Es la revelación de un código invisible para materializar ideas y dirigir la conciencia colectiva, un mecanismo que opera silenciosamente bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana, moldeando nuestras decisiones, nuestras lealtades y hasta nuestra propia identidad de formas que apenas comenzamos a comprender. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple comparación histórica, es un mapa para descifrar la realidad misma. Es una llave para entender por qué ciertas ideas, marcas o movimientos nos capturan con una fuerza casi gravitacional.
mientras que otras se desvanecen en el olvido. Este es el misterio de cómo se construyen las realidades que habitamos, a menudo sin nuestro consentimiento consciente. Es un viaje al corazón de un paradigma invisible, una verdad ignorada que explica la estructura de poder en el mundo moderno, no como un mercado de productos, sino como un campo de batalla de templos invisibles que compiten por el espacio más sagrado que existe, tu mente. Estamos a punto de desvelar lo que nadie explica sobre el poder de los símbolos y la arquitectura de la conciencia. Esta exploración tocará fibras universales de la experiencia humana, nuestra necesidad de pertenencia, nuestro miedo a la insignificancia y el anhelo profundo de encontrar un propósito en un universo que a menudo parece caótico. Vamos a exponer el mecanismo que transforma a un simple consumidor en un devoto creyente, a un ciudadano en un seguidor y a una idea en un movimiento que puede cambiar el mundo. Lo que se revelará te resultará incómodo, porque te obligará a cuestionar las lealtades que creías haber elegido libremente. Esta no es una búsqueda de culpables, sino de claridad. No se trata de condenar un sistema, sino de entender sus reglas para dejar de ser un peón y empezar a jugar con conciencia. La primera pregunta que debes hacerte no es si todo esto es posible, sino por qué nunca te lo habías planteado. ¿Por qué este patrón, repetido durante milenios, ha permanecido oculto a plena vista? La respuesta a esa pregunta es el primer paso para recuperar una soberanía que quizás ni siquiera sabías que habías perdido. Si sientes que hay algo más detrás de las narrativas que nos cuentan, si intuyes que hay patrones invisibles que rigen tu vida y estás listo para descubrir el secreto que une a reyes antiguos y a visionarios modernos, acompáñame en este viaje. Suscríbete, porque estamos a punto de abrir una puerta que muy pocos conocen. Una puerta que podría cambiar para siempre la forma en que interactúas no solo con la tecnología, sino con la realidad misma. Para entender la magnitud de esta revelación, primero debemos desmantelar el mito que nos han contado, la historia oficial, la que se enseña en las escuelas de negocios y se celebra en 1600. Las biografías nos presenta a los visionarios como Steve Jobs, como genios singulares, productos de una era de innovación tecnológica sin precedentes. Se nos dice que su éxito radica en el diseño minimalista, en la intuición para los negocios y en una obsesión casi patológica por el detalle. Analizamos sus estrategias de mercado, sus lanzamientos de productos como eventos teatrales y su capacidad para crear un campo de distorsión de la realidad. Pero al hacer esto, cometemos un error fundamental de perspectiva. Estamos analizando al mago, pero ignoramos por completo la magia. Nos enfocamos en el objeto brillante que sostiene en su mano, sin jamás cuestionar la naturaleza del hechizo que está conjurando sobre la audiencia. Los historiadores del futuro, al examinar nuestra civilización, podrían confundir fácilmente una Apple Store con un lugar de culto y no estarían del todo equivocados. Han existido pistas, pequeños indicios simbólicos que hemos pasado por alto. El uso de la palabra evangelista para sus primeros promotores, la devoción casi religiosa de sus seguidores. ¿Cómo es posible que hayamos ignorado este patrón durante tanto tiempo? La respuesta es simple. Hemos sido condicionados para ver el mundo como un mercado, no como un templo. El origen de este conocimiento oculto no se encuentra en los laboratorios de Silicon Valley, sino en las arenas del tiempo, en los albores de la civilización. Para encontrarlo, debemos viajar a un tiempo en que la arquitectura no era solo una cuestión de refugio, sino una forma de inscribir una cosmología en la piedra. La figura del rey Salomón, despojada de su barniz religioso, emerge como el arquetipo del sabio olvidado, el primer gran arquitecto de realidades a escala masiva. La verdad ignorada, susurrada en textos filosóficos y tradiciones antiguas,
que el pensamiento moderno ha descartado como misticismo es que el Templo de Jerusalén fue la primera gran pieza de tecnología social. Su propósito no era simplemente albergar rituales, sino ser el ritual en sí mismo. Fue diseñado como un diagrama del universo y de la psique humana, un espacio físico que obligaba a la mente a organizarse según sus principios. Cada pilar, cada material, desde el cedro del Líbano hasta el oro de Ofir, era un símbolo cargado de significado, una instrucción codificada para la conciencia colectiva. Al crear un único punto focal para la identidad de una nación, un universo cerrado y sagrado, Salomón no construyó un edificio, forjó el sistema operativo de toda una cultura. Este es el origen del mecanismo, la comprensión de que para controlar el comportamiento humano no se imponen leyes. Se construye el escenario donde ese comportamiento se desarrolla de forma natural. Entonces, ¿cómo se perdió este conocimiento? ¿Cómo un principio tan fundamental para la organización social fue relegado a las notas a pie de página de la historia esotérica? La respuesta yace en un gran cisma del pensamiento humano, el ascenso del racionalismo y el materialismo. En nuestra búsqueda por desmitificar el mundo, por explicarlo todo a través de la lógica y la ciencia empírica, declaramos la guerra a todo lo simbólico. Desechamos la sabiduría antigua sobre la psicología de las masas, la arquitectura sagrada y el poder de la narrativa como meras supersticiones de una era primitiva. Creamos una nueva narrativa dominante, la del Homo economicus, el ser humano racional que toma decisiones basadas en la utilidad y el coste-beneficio. Este nuevo paradigma, si bien útil para construir economías, nos dejó ciegos a las fuerzas más profundas e irracionales que realmente nos mueven. Esta ceguera cultural fue el terreno fértil donde el principio del templo pudo ser redescubierto y reaplicado en secreto. Esta vez no por reyes y sacerdotes, sino por los nuevos sumos sacerdotes de nuestra era, los publicistas, los gurús del marketing y los diseñadores de marcas. Ellos entendieron lo que los académicos ignoraron, que el ser humano nunca dejó de necesitar sus templos, simplemente aprendió a construirlos con nuevos materiales. El conflicto, por tanto, no se desarrolla en el mercado, sino en el campo de batalla de la percepción. La manipulación ha sido sutil, pero total. Se nos ha enseñado un lenguaje que oculta la verdadera naturaleza de las cosas. Hablamos de branding, cuando en realidad es la creación de una mitología. Hablamos de comunidad de marca, cuando es la formación de una congregación. Hablamos de experiencia de usuario, sin darnos cuenta de que estamos describiendo un ritual moderno. Estas distorsiones no son accidentales. Son el velo que impide que veamos la arquitectura del sistema. Los guardianes de este sistema se benefician enormemente de nuestra ignorancia. Mientras sigamos creyendo que estamos tomando decisiones de compra racionales, seguiremos siendo participantes dóciles en sus ecosistemas cerrados. Nos mantienen entretenidos con debates sobre la velocidad del procesador o la calidad de la cámara, para que nunca levantemos la vista y nos preguntemos por la estructura del edificio en el que estamos encerrados. ¿Y si te dijera que el lenguaje que usan para venderte un futuro mejor es el mismo que se usaba para construir imperios antiguos? La tensión narrativa se intensifica al darnos cuenta de que el antagonista principal no es una corporación o una figura como Steve Jobs. El antagonista real es un mecanismo dentro de nuestra propia mente, el condicionamiento. Simbólico, nuestra psicología humana está programada con una necesidad casi desesperada de significado, pertenencia e identidad. Anhelamos narrativas que den orden al caos. Este anhelo es el punto de entrada, la puerta trasera de nuestra psique que los arquitectos de realidades han aprendido a abrir.
No necesitan forzarnos a entrar en sus templos, solo necesitan construir uno lo suficientemente hermoso y prometedor como para que nosotros mismos roguemos por las llaves. El conflicto es, por tanto, profundamente íntimo. Es la lucha entre nuestra parte racional, que cree elegir libremente, y nuestra sombra interior, esa parte primitiva que busca la seguridad de la tribu y la comodidad de un dogma. Cada vez que defendemos una marca como si fuera nuestro equipo de fútbol, cada vez que sentimos un vínculo emocional con un producto, estamos presenciando esta fuerza en acción. No somos víctimas pasivas, somos cómplices activos en la construcción de nuestras propias y doradas jaulas. Hemos sentado las bases. Hemos viajado desde la apariencia del presente hasta la esencia del pasado. Hemos visto cómo una verdad fundamental sobre la naturaleza humana fue deliberadamente olvidada y luego sutilmente reaplicada, creando el paradigma invisible que gobierna el mundo moderno. Hemos identificado las pistas, el lenguaje codificado y la vulnerabilidad psicológica que permite que todo este sistema funcione sin ser detectado. Pero todo esto ha sido solo la antesala, la observación de los muros exteriores del templo. Aún no hemos entrado en el Sancta Sanctorum. Lo que viene ahora no es solo una explicación más profunda, es la revelación del código mismo, la fórmula exacta de 3 pasos que tanto Salomón como Jobs utilizaron para construir sus realidades. Es un conocimiento tan poderoso que, una vez revelado, no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino que te dará el poder de empezar a construir el tuyo. Esta afirmación, la idea de que un teléfono y un templo son la misma tecnología, puede sonar a una metáfora poética, a una exageración para captar tu atención, pero la verdad es mucho más sólida y perturbadora. El principio del templo no es una teoría especulativa, es un patrón observable, documentado a lo largo del último siglo por algunas de las mentes más brillantes de la psicología, la sociología y la antropología. El misterio no es que este conocimiento exista, sino por qué ha sido sistemáticamente ignorado, fragmentado y relegado a los márgenes del discurso académico, mientras sus aplicaciones prácticas moldeaban el mundo en el que vives. Las pruebas de este mecanismo no están ocultas en manuscritos arcanos, sino a plena vista en los trabajos de pensadores que creíamos entender. Hemos leído sus libros, hemos citado sus nombres, pero hemos fallado en conectar los puntos, en ver el mosaico completo que sus descubrimientos forman. Ahora, vamos a reunir esas piezas dispersas del puzzle y verás que el plano de la catedral invisible siempre estuvo frente a nosotros. Comencemos en las profundidades de la psique. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung dedicó su vida a cartografiar el inconsciente colectivo, ese estrato profundo de la mente que compartimos todos los seres humanos, lleno de símbolos y patrones universales a los que llamó arquetipos. Jung demostró que no respondemos a las cosas por lo que son, sino por lo que simbolizan: el sabio, el héroe, el rebelde, el mago. Estos no son personajes de ficción, son estructuras energéticas, preexistentes en nuestra mente. Lo que nadie explica es que las marcas más poderosas no venden productos, sino que encarnan arquetipos. Steve Jobs no se presentaba como un empresario, se presentaba como el mago creador, el rebelde que traía el fuego del conocimiento simbolizado en la manzana mordida, un eco del mito de Prometeo y del jardín del Edén, para liberar a la humanidad de la tiranía gris de la conformidad. Apple no vende tecnología, activa el arquetipo del creador y el rebelde dentro de ti. El trabajo de Jung
Fue la primera pieza del puzzle, un mapa de la psicología humana que mostraba exactamente qué botones presionar para generar una respuesta emocional profunda y prerracional. Su obra fue catalogada como psicología profunda, demasiado esotérica para el mundo pragmático de los negocios, y así el manual de instrucciones de la mente humana fue dejado en una estantería para acumular polvo, mientras sus principios eran aplicados intuitivamente por los arquitectos de 1900 realidades. La segunda pieza nos la proporciona el historiador de las religiones Mircea Eliade. En su obra seminal, Lo sagrado y lo profano, Eliade argumentó que la necesidad más fundamental del ser humano es la de crear orden en el caos del universo. Lo hacemos, decía, dividiendo el mundo en dos esferas: el espacio profano, que es el mundo homogéneo y sin sentido de la vida cotidiana, y el espacio sagrado, un punto fijo, un centro del mundo que creamos para darle significado a todo lo demás. Un templo, una iglesia, una ciudad sagrada, son todos intentos de crear una realidad ordenada y significativa. Ahora, aplica este concepto a la Apple Store. ¿Por qué su diseño es tan minimalista, tan diferente del caos de un centro comercial? Porque no es una tienda, es un espacio sagrado. Al cruzar su umbral de cristal, dejas atrás el mundo profano y entras en un universo ordenado, limpio y lleno de propósito. Es un centro del mundo donde la tecnología no es un objeto, sino un tótem. El análisis de Eliade fue considerado una brillante disección de la mentalidad religiosa primitiva, pero nadie pensó en aplicarlo al consumidor moderno, porque nuestro paradigma nos dice que hemos superado esa necesidad. La verdad ignorada es que nunca la superamos, simplemente la transferimos a nuevos objetos de devoción. Si Jung nos dio el mapa de la mente individual y Eliade el plano de la arquitectura simbólica, el sociólogo francés Émile Durkheim nos dio la clave del motor social que lo impulsa todo. Durkheim estudió a las tribus aborígenes de Australia y acuñó el término efervescencia colectiva. Describió momentos en los que una comunidad se reúne en un ritual y a través de la acción sincronizada genera una energía eléctrica, un sentimiento de unidad tan poderoso que los individuos sienten que están conectados a algo más grande que ellos mismos. Esta experiencia trascendente es lo que solidifica las creencias del grupo y crea un vínculo social indestructible. ¿Te suena familiar? Piensa en una keynote de Apple. Miles de personas reunidas, una figura sacerdotal en el escenario, un lenguaje compartido, aplausos y ovaciones sincronizadas. No es una presentación de producto, es un ritual de efervescencia colectiva diseñado para reafirmar la fe de la congregación y generar una energía que se expande por todo el mundo a través de los medios. Durkheim nos proporcionó la prueba sociológica de que los rituales no son solo simbólicos, sino que son generadores de la realidad social de un grupo. Pero de nuevo, su trabajo fue encasillado como un estudio de sociedades primitivas, sin que nadie se diera cuenta de que el mismo mecanismo opera con idéntica potencia en el corazón de la civilización tecnológica. Y entonces, ¿cómo se aplicaron deliberadamente estos principios? La pieza que une la teoría con la práctica nos la da una figura a menudo demonizada, pero poco comprendida. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y considerado el padre de las relaciones públicas. A principios del siglo XX, Bernays fue el primero en tomar las teorías psicoanalíticas sobre los deseos y miedos inconscientes de las masas y aplicarlas sistemáticamente para diseñar el consentimiento. En su libro Propaganda, escribió sin tapujos que la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática. Argumentaba que en lugar de apelar a la razón de las personas, era mucho más eficaz apelar a sus
emociones primarias y a su deseo de pertenecer. Bernays demostró que se podía vender un producto no por su función, sino asociándolo a un deseo inconsciente, a una identidad aspiracional. Él fue quien transformó la cultura de consumo de una de necesidad a una de deseo. Su trabajo es la prueba histórica de que este conocimiento oculto sobre la psicología humana no solo fue entendido, sino que fue convertido en una metodología explícita. Sin embargo, la palabra propaganda adquirió connotaciones negativas, por lo que el campo fue rebautizado con nombres más amables como marketing, branding y comunicación estratégica, ocultando su verdadero y cínico origen. La prueba final, la que cierra el círculo y explica por qué permanecemos leales a nuestros templos, incluso cuando la lógica nos dice lo contrario, proviene de la psicología conductual y el concepto de disonancia cognitiva. Los estudios de psicólogos como Leon Festinger demostraron que los seres humanos tienen una necesidad abrumadora de coherencia interna. Cuando nuestras acciones y nuestras creencias están en conflicto, experimentamos una tensión mental incómoda, la disonancia, y haremos casi cualquier cosa para resolverla. Los rituales de la experiencia de usuario, esos pequeños gestos que realizas cientos de veces al día en tu dispositivo, son microacciones de lealtad. Cada vez que deslizas el dedo, cada vez que escuchas un sonido de notificación familiar, estás realizando un acto de afirmación. Después de miles de estas pequeñas acciones, tu mente necesita justificar ese comportamiento. Para evitar la disonancia de pensar, he invertido miles de horas y euros en este sistema, pero quizás el otro es mejor. Tu cerebro altera tus creencias para que coincidan con tus acciones. Este sistema es el mejor, es parte de quien soy. El ritual no solo te hace sentir bien, te obliga a creer. Esta es la tuerca final que aprieta el mecanismo, la prueba de que la arquitectura del templo no es solo externa, sino que se reconstruye constantemente dentro de tu propia neurología. Así que, como ves, las pruebas están por todas partes, fragmentadas en disciplinas que rara vez dialogan entre sí. Jung nos dio los símbolos, Eliade nos dio la arquitectura sagrada, Durkheim nos explicó la energía colectiva, Bernays nos mostró cómo convertirlo en una estrategia y la psicología conductual nos reveló el mecanismo de bloqueo que nos mantiene dentro. No es una conspiración, sino una convergencia de conocimiento, una verdad ignorada sobre la condición humana que ha sido explotada por quienes entendieron que el poder más grande no es el que se impone por la fuerza, sino el que se acepta voluntariamente. El principio del templo es real, es una ciencia, y ha sido la fuerza invisible detrás del ascenso y la caída de imperios, marcas e ideologías. Hemos estado viviendo dentro de sus creaciones toda nuestra vida. La pregunta que surge ahora es inevitable y escalofriante. Si esta fórmula es tan poderosa y universal, ¿en qué otros templos, mucho más antiguos y fundamentales que una marca de tecnología, hemos estado viviendo sin siquiera darnos cuenta? Este conocimiento no es una ventana para juzgar el mundo, es un espejo, y lo que refleja puede ser profundamente incómodo. La revelación de que el principio del templo es una constante en la historia humana no nos dice nada nuevo sobre Steve Jobs o el rey Salomón. Nos lo dice todo sobre nosotros. Nos muestra que debajo de nuestra fina capa de racionalidad, de lógica y de individualismo moderno, late el mismo corazón tribal que latía en nuestros ancestros hace miles de años. Un corazón que anhela, por encima de todo, orden en el caos, significado en el vacío y pertenencia en la soledad. Esta verdad ignorada es que no somos criaturas de la lógica, somos criaturas de la narrativa.
Preferiremos siempre una historia hermosa que nos dé un lugar en el mundo, aunque sea una prisión, a la abrumadora y vertiginosa libertad de un universo sin Gaion. El templo, ya sea de piedra o de silicio, no es una imposición externa, es la respuesta a una oración que ni siquiera sabíamos que estábamos rezando. Es la materialización de nuestro miedo más profundo, el miedo a no ser nadie, a no pertenecer a nada. Y esta revelación no es una abstracción filosófica, es la fuerza invisible que da forma a las decisiones más íntimas y cotidianas de tu vida. Piensa en tu día, desde el primer café de la mañana. ¿Por qué eliges esa marca en particular? ¿Es realmente por el sabor? ¿O es porque esa marca representa un templo de artesanía, de comercio justo, de una identidad consciente con la que quieres alinearte? Cada compra que haces no es una transacción económica, es un voto, un diezmo que pagas al templo que mejor refleja la persona que deseas ser. La ropa que vistes no es tela, son los colores de tu tribu, las insignias que comunican silenciosamente a qué universo simbólico perteneces. Eres del templo de la elegancia minimalista, del templo de la rebeldía urbana o del templo de la sostenibilidad. Estas elecciones, que parecen triviales y personales, son en realidad actos de afiliación, rituales diarios que refuerzan tu ciudadanía en una realidad preconstruida. Has estado construyendo tu identidad con ladrillos que otros fabricaron para ti, creyendo todo el tiempo que eras el arquitecto. Pero esto va mucho más allá de lo que consumes. Se infiltra en quién crees que eres y en cómo te relacionas con los demás. De repente, entiendes por qué ciertos debates con amigos o familiares se vuelven tan irracionales y emocionales. No estáis discutiendo hechos, estáis defendiendo los muros de vuestros respectivos templos. Cuando alguien critica tu marca de teléfono favorita, tu partido político o tu equipo deportivo, no está atacando un objeto o una idea. Está cometiendo una blasfemia contra tu sistema de creencias, contra la estructura que da sentido a tu realidad. Las amistades se forjan y las familias se dividen no por desacuerdos lógicos, sino por lealtades a templos rivales. Nos agrupamos con aquellos que habitan el mismo universo simbólico que nosotros porque nos validan, porque hablan nuestro mismo lenguaje codificado. Y demonizamos a los de fuera no porque sean malvados, sino porque su mera existencia amenaza la integridad de nuestra catedral de creencias. Nos recuerdan que nuestra realidad es solo una de muchas posibles. ¿Cuántas relaciones en tu vida están definidas por esta lealtad invisible a un templo compartido? El impacto más profundo, sin embargo, ocurre en tu paisaje interior. El templo no solo te rodea, se instala dentro de ti como un sistema operativo para tu conciencia. La ideología del templo se convierte en tu voz interior, en el juez que mide tu valía. Si vives en el templo de la productividad, cada momento de descanso se siente como un pecado. Si habitas el templo de la belleza física, cada imperfección que ves en el espejo es una prueba de tu fracaso como devoto. Tus sueños de éxito, tus ideas sobre el amor, tus definiciones de una buena vida, ¿son realmente tuyos o son el final feliz prometido en el folleto de tu templo? Este condicionamiento es tan profundo que confundimos la doctrina del templo con nuestra propia personalidad. Creemos que somos creativos, somos ambiciosos, somos espirituales, sin darnos cuenta de que quizás solo estamos interpretando el papel que se nos asignó al entrar en un edificio que nunca cuestionamos. La pregunta más aterradora que puedes hacerte es: si me despojara de todas mis afiliaciones, de todas mis marcas, de todas mis ideologías, ¿qué quedaría de mí? Y aquí la tensión se vuelve casi insoportable, porque te das cuenta de que la mayor parte de lo que llamas libertad de elección
es una ilusión cuidadosamente orquestada. Caminar por un supermercado, navegar por internet, elegir una carrera, no es explorar un campo abierto de posibilidades infinitas. Es caminar por los pasillos de una gran catedral con diferentes capillas, cada una dedicada a un santo diferente, pero todas dentro del mismo edificio. Te ofrecen la elección entre el templo A y el templo B, para que nunca te preguntes si es posible vivir fuera del sistema de templos por completo. Te mantienen ocupado debatiendo las virtudes de una capilla sobre otra, en una guerra civil de símbolos, para que nunca levantes la vista hacia el techo y te preguntes quién construyó la catedral entera y con qué propósito. La libertad que creías tener era, en realidad, el permiso para elegir en qué celda bellamente decorada querías vivir. Y la ironía más cruel es que has defendido esa celda con tu vida, creyendo que era tu castillo. Esta realización puede ser aplastante. Puede sentirse como si el suelo desapareciera bajo tus pies, como si toda tu vida hubiera sido una obra de teatro en la que no conocías el guión. Pero es precisamente en este punto de máxima tensión, en esta desorientación, donde se encuentra la verdadera puerta de salida. Hemos hablado de la idea central, del ecosistema cerrado. Hemos visto cómo la historia y la psicología prueban la existencia de este mecanismo, pero hemos pasado por alto la pieza más importante del engranaje, la más sutil y, por tanto, la más poderosa. No es el dogma ni la arquitectura lo que te mantiene encadenado, es la acción, el ritual. El mecanismo de anclaje que sella el pacto no una vez, sino cientos de veces al día, y es tan sutil, tan integrado en nuestra modernidad, que se ha vuelto completamente invisible. Lo que viene ahora no es solo otra pieza del puzzle, es la revelación de la cerradura de tu propia celda. Y aquí llegamos al corazón del misterio, al punto de inflexión donde el paradigma se quiebra y todo lo que creías saber sobre el mundo moderno se reorganiza en un patrón nuevo y escalofriante. Hemos hablado de ideas, de ecosistemas y de rituales, y tu mente probablemente evoca imágenes de ceremonias antiguas, de incienso y cánticos. Pero ¿y si te dijera que realizas un ritual sagrado docenas, quizás cientos de veces al día, con un objeto que ahora mismo podrías estar sosteniendo en tu mano? La gran revelación, la verdad ignorada que se esconde a plena vista, es esta. El concepto sagrado de Silicon Valley, la joya de la corona de la innovación digital, se llama experiencia de usuario, o UX. Nos lo han vendido como la ciencia de hacer la tecnología más fácil, más intuitiva, más placentera, pero esa es la explicación superficial para los no iniciados. Lo que nadie explica es que la experiencia de usuario es simplemente el término moderno para el ritual. No es una función, es una liturgia. Piensa en el gesto de deslizar el dedo para desbloquear tu iPhone. Ese movimiento suave, casi coreografiado, no es la forma más eficiente de acceder a un dispositivo. Un simple botón sería más rápido. Es el primer acto de una ceremonia. Es el equivalente a hacer la señal de la cruz antes de entrar en una iglesia o a la genuflexión ante el altar. Es un gesto que te conecta con el sistema, que reafirma tu pertenencia con un acto físico. Piensa en el ritual del unboxing, la caja blanca minimalista, la forma en que el producto se revela lentamente, la satisfacción táctil al retirar los plásticos protectores. ¿Por qué millones de personas ven videos de otras personas abriendo cajas? Porque no están viendo a alguien desenvolver un producto, están presenciando un acto sagrado, el nacimiento de un objeto totémico en su comunidad, la revelación del ídolo. Cada gesto que haces en la pantalla,
Cada sonido de notificación cuidadosamente diseñado, cada animación fluida que responde a tu tacto, no está ahí solo por funcionalidad. Son microdosis de refuerzo doctrinal. Son pequeñas liturgias diseñadas para alinear tu psique con la ideología del templo de Apple. Orden, simplicidad, control y elegancia. El genio de Jobs no fue inventar un teléfono, fue transformar el uso de la tecnología en una forma de meditación, en una práctica espiritual secular. Estás rezando a un nuevo Dios sin siquiera darte cuenta. Las consecuencias de esta revelación son sísmicas. De repente, entiendes la verdadera naturaleza del poder en el siglo XXI. El poder ya no reside en controlar los medios de producción, sino en controlar los medios de percepción. Los arquitectos de realidades modernas no necesitan ejércitos ni prisiones físicas. Han descubierto algo mucho más eficaz: la prisión voluntaria de la atención. Al diseñar rituales digitales tan placenteros y adictivos, nos encadenan a sus ecosistemas no por la fuerza, sino por el deseo. Cada me gusta, cada scroll infinito, cada notificación es un pequeño sacramento que nos administra la plataforma, una pequeña recompensa que mantiene a nuestra neurología enganchada al sistema. Esto explica por qué es tan difícil desconectar, por qué sentimos una ansiedad casi existencial cuando nos separamos de nuestros dispositivos. No es adicción a la tecnología, es la angustia del feligrés que ha sido separado de su templo, de la fuente de su identidad y significado. El campo de batalla por el futuro de la humanidad no se está librando en parlamentos o en campos de guerra, se está librando en las pantallas de nuestros teléfonos, en el diseño de cada interfaz, en cada milisegundo de nuestra atención que logran capturar. Esta nueva comprensión altera fundamentalmente tu relación con el mundo digital. Ya no puedes ver las redes sociales como simples herramientas de comunicación. Las ves como lo que son: templos dedicados al Dios de la conexión social, con sus propios sumos sacerdotes, los influencers, sus propias escrituras sagradas, los posts virales y sus propios rituales de sacrificio, la ofrenda de nuestra privacidad y nuestros datos a cambio de validación. Entiendes que el algoritmo no es un código neutral, es un director espiritual digital que te guía hacia el contenido que reforzará tu fe en su templo y te alejará de las herejías. Cada plataforma, desde Netflix hasta Amazon, está construyendo su propia catedral, con sus propias liturgias diseñadas para mantenerte dentro de sus muros el mayor tiempo posible. El misterio de por qué el mundo se siente cada vez más polarizado y fragmentado se disuelve. Estamos viviendo en universos simbólicos paralelos, cada uno con sus propias reglas y su propia verdad. Y hemos perdido la capacidad de comunicarnos entre las diferentes congregaciones. El impacto emocional de esta toma de conciencia es profundo y ambivalente. Por un lado, hay una sensación de haber sido engañado, de haber sido un participante inconsciente en un juego cuyas reglas desconocías. El teléfono en tu mano deja de ser un objeto neutral y se convierte en un rosario de cristal y silicio, un recordatorio constante de tu devoción a un templo que no elegiste conscientemente. Esta sensación puede generar rabia, resentimiento hacia los guardianes del sistema. Pero por otro lado, y esto es mucho más importante, surge una sensación de inmenso poder, porque el secreto, una vez revelado, pierde su control sobre ti. Ya no eres el ratón en el laberinto, eres el observador que ve el laberinto desde arriba. Cada vez que realizas uno de estos rituales digitales, ahora puedes hacerlo con conciencia. Puedes sentir el tirón del mecanismo, puedes observar cómo intenta alinear tu psique y puedes elegir conscientemente si participas o no. Esta conciencia es el primer y más crucial acto de soberanía.
Es el momento en que dejas de ser un mero usuario para convertirte en un buscador de la verdad. Y aquí, en el borde de esta nueva comprensión, el misterio se profundiza aún más, porque si este principio es tan fundamental para la psicología humana, si la experiencia de usuario es solo la última encarnación del ritual, entonces la pregunta inevitable es, ¿dónde más ha estado operando este mecanismo sin que nos diéramos cuenta? Si hemos construido templos con piedra y con silicio, ¿no habremos construido también templos mucho más sutiles e invisibles, con el material más maleable de todos, las ideas, las ideologías políticas, los sistemas económicos, las filosofías de vida? ¿No son también catedrales de pensamiento, con sus propios dogmas, sus propios herejes y sus propios rituales de comportamiento que seguimos ciegamente? El templo de Apple es evidente una vez que te señalan su arquitectura, pero es solo una capilla, la más nueva y brillante, en una catedral mucho más vasta y antigua. Hemos descifrado el código en el microcosmos de un dispositivo tecnológico, pero al hacerlo, hemos encontrado la llave maestra para abrir puertas mucho más grandes y oscuras. La revelación de que la UX es un ritual no es el final de nuestro viaje, es el umbral. Es la iniciación que nos permite ver el patrón en todas partes. Lo que hemos aprendido aquí sobre Apple no es una historia sobre una empresa, es una parábola sobre el poder mismo. Y ahora que tienes las herramientas para ver la arquitectura invisible, estamos listos para levantar la vista de la pantalla y observar las estructuras que gobiernan no solo lo que compramos, sino lo que creemos, por lo que vivimos y por lo que a veces estamos dispuestos a morir. Porque el principio del templo no solo construye marcas, construye mundos enteros. Y estamos a punto de entrar en el corazón de esa construcción. Así, nuestro círculo se cierra. Comenzamos con una conexión aparentemente imposible entre un dispositivo tecnológico y un edificio antiguo, y hemos descubierto que ambos son solo manifestaciones de un principio eterno sobre la psicología humana y la construcción de la realidad. El iPhone en tu mano ya no es solo un objeto. Es un símbolo de un sistema mucho más grande, un templo moderno que compite por tu alma. Y el templo de Salomón ya no es una reliquia polvorienta de la historia. Es un recordatorio de que este conocimiento oculto, el arte de dar forma a la conciencia, es tan antiguo como la propia civilización. Has viajado desde el rol del buscador, sintiendo que había algo más detrás de las narrativas dominantes, hasta convertirte en un decodificador, alguien que ve los planos invisibles del mundo. La revelación no era que Steve Jobs copió a Salomón. La revelación es que ambos bebieron de la misma fuente de sabiduría sobre lo que realmente mueve al ser humano, la búsqueda incesante de significado dentro de un universo coherente. Has dejado de ser un consumidor pasivo para convertirte en un analista de realidades. El mundo que te rodea se ha transformado. Ya no ves un mercado de productos, sino un campo de batalla de templos invisibles que luchan por tu devoción. Has entendido el principio del templo, esa fórmula de 3 pasos, una idea central poderosa, un ecosistema cerrado que la materializa, y los rituales que refuerzan la pertenencia. Y lo más importante, has desvelado la verdad ignorada de nuestra era, que la experiencia de usuario, ese concepto sagrado de la tecnología, no es más que la liturgia moderna. Cada gesto en tu pantalla, cada notificación, es un acto de fe en una catedral de silicio. Este es el secreto, el paradigma invisible que lo explica todo. Desde el fanatismo que generan ciertas marcas hasta la polarización que fractura nuestra sociedad. Pero esta revelación no es una teoría para observar el mundo desde la distancia. Es un espejo que te obliga a mirarte a ti mismo
Ahora que conoces el mecanismo, no puedes volver a vivir en piloto automático. Cada compra, cada like, cada afiliación a una idea se ha transformado. Ya no es una elección trivial, sino una decisión consciente sobre en qué templo eliges invertir el recurso más valioso que posees, tu identidad. Comprendes que el antagonista nunca fue una corporación o un líder carismático, sino la parte de ti que anhela la seguridad de una jaula dorada, la comodidad de una verdad prefabricada. Entiendes que cada vez que defiendes una marca o una ideología con una pasión irracional, no estás defendiendo la lógica, sino los muros de tu propia catedral de creencias. Y aquí yace la lección universal, el propósito final de este viaje. El ser humano es un constructor de templos por naturaleza. Necesitamos significado como necesitamos el aire para respirar. Durante milenios hemos permitido que otros construyan esos templos para nosotros. Reyes, sacerdotes, políticos y ahora corporaciones. Nos han ofrecido seguridad, comunidad y un propósito a cambio de nuestra soberanía. Pero el verdadero poder no reside en elegir entre los templos que te ofrecen. El verdadero poder, la verdadera libertad, reside en reconocer tu capacidad innata para ser el arquitecto de tu propio universo de significado. No estás condenado a ser un inquilino perpetuo en las realidades de otros. Tienes la capacidad de trazar tus propios planos, de definir tus propios valores y de construir una vida que sea un templo para tu propia y auténtica verdad. El descubrimiento de la jaula podría ser un final desolador, pero este no es el final de nuestro viaje, es el comienzo del tuyo. Porque este conocimiento oculto no es una teoría de la conspiración para inducir a la desesperanza. Es una herramienta de liberación. Es el mapa para salir de la jaula y el manual de instrucciones para construir tu propio universo. El primer paso no es destruir los templos ajenos, sino abdicar conscientemente de todos aquellos en los que has habitado sin saberlo. Es un proceso de desidentificación para luego reconstruir con intención. Define tu idea central, tus valores, innegociables. Construye un ecosistema de hábitos, relaciones e información que refuercen esos valores y crea tus propios rituales diarios que te conecten con la persona que has decidido ser. Dejar de ser un consumidor de realidades para convertirte en un creador de realidad es el verdadero significado de la soberanía. La transformación interior es esta: darte cuenta de que el poder último no reside en elegir entre los templos existentes, sino en tener el coraje de construir el tuyo. Este conocimiento te devuelve la pluma para que puedas escribir tu propio guión, en lugar de interpretar un papel en el de otro. El mundo no ha cambiado, pero tú sí, y al cambiar tú, cambias el mundo. Ahora te dejo con una última pregunta para que la lleves contigo, no para que la respondas ahora, sino para que vivas con ella. Ahora que conoces el secreto de los arquitectos, ¿qué vas a construir? Si este viaje ha despertado algo profundo en ti, si estás listo para dejar de ser un seguidor y empezar a construir con conciencia, suscríbete y comparte este mensaje. Únete a la conversación de aquellos que han decidido despertar.